porque sabemos que la educación es importante. Algo en Común es la entrevista que llega a ti con temáticas innovadoras, interesantes, explicativas y vanguardistas. La entrevista con especialistas que tienen como tú algo en común. Algo en Común te dejará sin duda alguna una experiencia de aprendizaje. Bienvenidos. 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 Hola, muy buenos días, amable auditorio. Los saluda Jessica Guerrero, titular de este espacio. Hoy es miércoles 6 de febrero y se encuentra con nosotros la maestra Miriam Elizabeth Rivera Lugo, supervisora escolar de la zona de Coatepec Harinas, quien nos hablará sobre escuelas multigrado. Maestra, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por su presencia en este programa. Hola, muy buenos días. Es un placer poder estar hoy aquí con ustedes, vivir esta experiencia de radio y compartir con tu auditorio algunos aspectos de la importancia de la escuela multigrado para una educación equitativa. Gracias, maestra. Esta mañana también contamos con el libro Metáforas más Aguas y el manual para la estructuración y presentación del documento recepcional. Para los que estén interesados, solamente tienen que comunicarse con nosotros. También será un gusto poder resolver cualquier duda que surja de esta entrevista, por lo que ponemos a su disposición nuestros teléfonos y medios de contacto. Nos interesan tu comentario y opinión. Acércate a nosotros, llamando al 275-5627 o al 01800-590-3000. Mensaje de texto al 7224-43-1600. O encuéntranos en Facebook como Algo en Común. Algo en Común. Maestra Miriam Elizabeth Rivera Lugo. Nacida en Ixtapan de la Sal, Estado de México. Licenciada en Educación Preescolar en la Normal de Ixtapan de la Sal. Maestra en Educación Preescolar por la Normal Superior del Estado de México, centrando su tesis a los procesos de comunicación entre acompañante y acompañado. De agosto del 2016 a la fecha, cuenta con el nombramiento de supervisor escolar en la zona J128 de Coatepec Harinas, lugar en el que actualmente se desempeña. Maestra Miriam, para contextualizar a nuestro auditorio, ¿qué le parece si comenzamos por definir qué entendemos por escuelas multigrado? Bueno, una escuela unitaria o multigrado es una escuela que reúne a alumnos de diferentes edades en una sola aula, por lo general a cargo de un docente o dos. La escuela unitaria está en el origen del sistema educativo formal. Lo que hoy es un sistema más organizado, complejo, por niveles, grados y asignaturas, se inició con escuelas de una sola aula y con un único maestro, donde los alumnos de diversas edades aprendían de todas las materias. Hoy la escuela unitaria o de organización incompleta, como la llaman en el Estado de México, se ubica en distintos niveles, preescolares, primarias, multigrado. Se denominan de organización unitaria, bidocente, cuando son encargadas por dos docentes, tridocentes o tetradocentes, en la que se atiende a más de un grado por aula. Por lo tanto, son escuelas denominadas multigrado. Las escuelas secundarias se han fortalecido precisamente en estos ambientes, en estos entornos. Recientemente se incorpora el telebachillerato, que aunque en el grupo se atiende a un solo grado, es atendido por un maestro. Generalmente estas escuelas pues se ubican en zonas rurales, indígenas, de población muy escasa o también dispersas, los que tienen mucha movilidad demográfica. La escuela multigrado, la verdad, es una buena oportunidad para aprender de manera formal a quienes se ven menos desfavorecidos precisamente por esas circunstancias sociales, económicas o demográficas, como te lo mencionaba en un principio. Maestra, ¿cuáles son los propósitos y principios filosóficos y educativos de las escuelas multigrado? Bueno, el primer principio está pues centrado en nuestra Constitución, que es la garantía
de que todos los niños y jóvenes deben asistir a la escuela, independientemente del lugar de origen, condición socioeconómica, cultural en la que vivan. Entonces, pues la Constitución le garantiza al ciudadano mexicano que asista a la escuela. Pero en ese garantizar también está el hecho de que se abran los espacios, y el espacio idóneo para lugares como los que te mencionaba, pues es la escuela multigrado. Entonces, se garantiza que ese mandato se cumpla, pero también hay otros principios que son muy importantes, como el de equidad e inclusión. El de equidad, porque pues socialmente debemos apoyar a quien se ve más desfavorecido. Entonces, en esas circunstancias, la educación debe de llegar al niño, y en el sentido humano, pues este acceso da la posibilidad de que todos los que nos desenvolvemos en este sistema podamos tener las mismas oportunidades de acrecentar nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, y pues realmente se refiere a eso. Pedagógicamente, pues también podríamos hablar del desarrollo pleno del individuo, por ser una escuela unitaria o multigrado como las que te menciono, pues la construcción del conocimiento se da en comunidad, y eso es otra cuestión que marca un tanto diferencia con las escuelas que están organizadas por grado. Este principio de comunidad en la escuela multigrado es más tangible que en las escuelas de grado, porque el apoyo que se da no solo es maestro-alumno, sino también alumno-alumno, y eso favorece mucho el logro de aprendizaje de los niños. Maestra, desde su experiencia, ¿cómo considera los planes y programas de las escuelas multigrado? Mira, con honestidad, la escuela multigrado no tiene un plan específico para ella, considerando las características que ya hemos mencionado. Uh-huh. Pero, por ejemplo, hablando ya en los términos del nuevo modelo, del modelo 2017, se expresan algunas posibilidades como muy claras para la escuela multigrado, señalando, por ejemplo, que el currículum tiene una característica que a mí me parece muy interesante, que habla de la flexibilidad. Al hablar de que tenemos un currículum flexible, podemos identificar esta posibilidad que tiene el maestro de diseñar su clase partiendo de los conocimientos que tienen ya sus alumnos, y con esta posibilidad de que todos, con esas diferencias de edad, puedan aprender y llevarlos desde una perspectiva constructivista, desde su estado de conocimiento a uno más elevado. Entonces, esa característica de plan y programa le da a la escuela multigrado una gama muy amplia de posibilidades para desarrollar su trabajo. Otra característica que a mí me parece pues muy interesante y que es un valor agregado en este modelo educativo es precisamente que se considera mucho la cultura y la vida social del alumno. Entonces, como se parte de los referentes del ambiente, del contexto en el que vive el niño, pues da la posibilidad de que el maestro, en ese diseño de situaciones de aprendizaje, ayude al niño a que del conocimiento que tiene de su contexto avance, y en ese avance impacte en la mejora de su ambiente. Te pongo un ejemplo así como muy sencillo, pero bastante importante para la cultura del niño. Uh-huh. Hay comunidades donde no acostumbran lavarse los dientes, por ejemplo, ¿no? O sea, okay, en su condición, en la misma dinámica, la escuela, hablando de preescolar específicamente, empieza a formar el hábito en los niños y cambia e impacta en el hábito de las familias. De pronto pues ya se usa el cepillado de dientes como debe de ser, y eso es algo que la escuela abona de alguna manera a mejorar el ambiente. O sea, no lo cambia, no lo desvirtúa, no deja de ser importante en las características de su contexto, pero les da un plus, les enseña algo. Así de sencillo es esta cuestión en la que la cultura del niño es importante, no para que la transforme a menos, sino para que la acrecente. Y va en todos los ámbitos. Ahorita pues te acabo de hablar de un ejemplo demasiado sencillo, pero sí importante para comunidades
como las que te comento. Otra cuestión que es muy importante y que tiene que ver con que el esquema no es tan rígido, pues es el tiempo, la didáctica y los contenidos, porque el maestro tiene la posibilidad de seleccionar el contenido con el que va a trabajar cierto aprendizaje esperado. Eso es bastante interesante del plan y programa de estudio 2017. Son características que ayudan a la escuela multigrado a desarrollarse con mayor, llamemos libertad, pero creo que más que libertad, con mayor amplitud en el sentido de que todos los niños deben aprender, no importa de qué grado esté atendiendo la maestra. Maestra, ya nos ha hablado de estas características de las escuelas multigrado. Ahora, ¿de qué manera se integran los aprendizajes y contenidos en las escuelas multigrado en cuanto a la metodología y didáctica para la interacción de los alumnos? Primeramente, te voy a decir que perfil, parámetros e indicadores señalados ya en servicio profesional docente para el maestro nos explica con mucha claridad en su primera dimensión que como primeras acciones, el maestro debe saber, debe conocer con mucha pertinencia qué saben, cómo aprenden y lo que deben aprender sus alumnos. En este sentido, el aprendizaje está íntimamente relacionado con la necesidad del niño. Si el niño específicamente no ha aprendido a identificar el uso de los números en situaciones comunes, entonces el maestro parte de un contenido que él selecciona, que no viene estructurado, él lo selecciona y a partir de esa selección de contenidos diseña una situación de aprendizajes en la que la consigna, el material, la misma dinámica de grupo, y hablemos de dinámica de grupo, la forma en la que organiza a los niños, si va a ser por equipo, si lo va a realizar por parejas, si va a utilizar algún niño de un grado superior con un grado inferior para que pueda a manera de tutoría apoyar al niño en su aprendizaje. La maestra o el maestro es quien selecciona esa dinámica de la situación de aprendizaje, esa estructura. Aquí cobra especial importancia el diagnóstico. Cuando un maestro tiene bien diagnosticadas las necesidades en cada campo formativo o área y cuando tiene bien identificados los intereses de los niños, la planeación es muy fácil, realmente. Pero en la escuela multigrado cobra el factor de que esa misma planeación tiene que servir para atender a los alumnos de primero, a los de segundo y a los de tercero de preescolar. Hablo mucho de preescolar, pues es el nivel en el que me desempeño, ¿no? Entonces, esa misma planeación tendrá que tener la graduación del aprendizaje esperado, o sea, ser muy claro hacia dónde voy a llegar con los de primero, hacia dónde en ese aprendizaje de los números voy a llegar, por ejemplo, con segundo y con tercero. Entonces, esa es la complejidad que se vive en esta relación de aprendizaje y contenido en la escuela multigrado. Esa es una parte muy compleja. Te voy a mencionar a un autor que a mí me gusta mucho, que ha trabajado sobre escuelas multigrado, se llama Limbre Santos, y él explica algo bien interesante que tiene que ver con la circulación de saberes en el aula, y precisamente en el aula multigrado. Él explica que el maestro multigrado tiene con más claridad la diversificación de las prácticas educativas. ¿A qué voy? La propuesta del maestro tiene que ser la misma, pero diferente. O sea, está a veces un tanto incongruente, pero también bastante interesante de analizar y de complejizar, porque tiene que ver con la motivación que se le da al niño, tiene que ver con el tipo de planteamiento que le hago al de primero, con el tipo de planteamiento que le hago al de segundo y al de tercer grado. Los planteamientos tienen que ser diversos, pero la actividad en realidad es la misma. Lo que el reto cognitivo no. Al de primero, el reto tiene ciertas características.
No así con el niño de tercero, porque ahí ya no solamente es el identificar el número, el uso del mismo, sino que va a utilizarlo en situaciones comunes, como ir a comprar, por ejemplo, que le dan la posibilidad a los niños de ir dándose cuenta de cómo el número tiene una utilidad en la vida cotidiana. Esto en la escuela multigrado es bien interesante y complejo de realizar. Tiene obviamente pues su valor cualitativo, por llamarlo así. No me voy a referir específicamente a la evaluación, pero tiene una cuestión cualitativa en el que se considera el aprendizaje en lo individual. No puedo comparar lo que está aprendiendo un niño con lo que está aprendiendo otro, porque su ritmo de aprender, sus características cognitivas, su entorno, aunque vivan en la misma comunidad, son distintos. Entonces, esta selección de aprendizaje y de contenido, como te decía, pues tiene que ser muy, muy pensada, metodológicamente bien estructurada, y la planeación tiene que dar cuenta de eso. Y más allá de la planeación, pues obviamente la forma en la que el docente interviene y genera que todos aprendan. Y esa dinámica de grupo es lo que hace de la escuela multigrado una escuela en la que de verdad se hacen patentes los principios que mencionábamos antes: equidad e inclusión. Maestra, antes de que pase más tiempo, escuchemos al maestro Inocente Peñalosa, cronista y periodista del Estado de México, con su sección ¿Verdad o mito? ¿Verdad o ficción? ¿Verdad o ficción? Leyendas del Estado de México. Sucesos en los que la realidad y la imaginación se confunden para dar vida al relato. En el Real de Zacualpan, Estado de México, una de las principales poblaciones mineras que despertaron la codicia de los colonizadores españoles, historia y leyenda se confunden fácilmente, pues durante los 300 años del régimen virreinal ocurrieron hechos que hoy parecen increíbles. Uno de ellos es la presencia de esclavos negros que fueron traídos directamente de algún país africano para trabajar en las minas codo a codo con indios aborígenes en tareas tan extenuantes que ningún hombre europeo era capaz de desempeñar. En sus diferentes épocas de bonanza, Zacualpan ofreció grandes cantidades de metales, principalmente oro y plata, en cargamentos que atravesaban el Océano Atlántico en galeones para llevarlos directamente a España, pero que en ocasiones zozobraban y se hundían en alta mar o eran atacados por barcos piratas, como los que comandaba el caballero inglés Sir Francis Drake, convertido en noble por la reina Isabel de Inglaterra. El destino del pueblo corrió parejas con el rendimiento de sus minas, y puede decirse que satisfizo la ambición de aventureros del viejo mundo que llegaron a la región con el solo propósito de enriquecerse con el trabajo inhumano de negros e indígenas. Y llegados a este punto, historia y leyenda se confunden. Y continuemos charlando con la maestra Miriam Rivera Lugo. Maestra, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del trabajo en las escuelas multigrado? Voy a empezar por señalar algunas desventajas, y no por ser pesimista, sino por estas características que se le han como etiquetado a las escuelas multigrado. La primera, y que de verdad es difícil de quitarnos esa etiqueta, quienes hemos trabajado en la escuela multigrado, es que las creen escuelas de segunda. Entonces piensa la familia que si su hijo va a una escuela en donde está con los niños de primero, segundo y tercero, pues no va a aprender, o que no le van a prestar atención, y realmente no sucede así en las escuelas multigrado, ¿no? Esa desventaja es algo que nos ha perjudicado mucho, porque
en las comunidades pequeñas, quien tiene la posibilidad económica, pues mejor se lleva a sus hijos a cabecera y son, hablando de números, pues es una matrícula menos, es un alumno menos en la escuela. Eso es algo que perjudica mucho. Otra desventaja, pues son la multiplicidad de acciones y roles que ejerce el docente de una escuela multigrado, ¿no? Generalmente son los directores comisionados que, aparte de atender al grupo, tienen que atender las actividades de dirección escolar, y que desafortunadamente sí resta pues tiempo valioso a veces para el ejercicio de la relación enseñanza-aprendizaje con el alumno. Entonces, eso es una gran desventaja. Y la otra, pues que muchas veces los maestros que llegan a escuelas unitarias, por el contexto, por la circunstancia, por la falta de servicios también de la misma comunidad, muchas veces solicitan sus cambios rápidamente. Entonces las escuelas multigrado padecen de movilidad de docentes con mucha frecuencia. Y por último, como desventaja te menciono, no siempre pasa, y lo aclaro antes de que lo diga, pues que también a veces la infraestructura, los materiales, el equipo, o sea, el mobiliario, no siempre pues es el idóneo para todos los niños, ¿no? Esa es una de las cuestiones que creo que nuestro gobierno ha ido mejorando, por lo menos en las escuelas de la zona. Sí tenemos algunas carencias, pero no son muchas, y no son como que el pretexto para no hacer las cosas bien y generar enseñanza. Pues son esas las que yo observo, y ahora te hablaré de las ventajas. La primera, que a mí me parece importantísima, es que como las escuelas son con matrículas reducidas, van pocos niños, nos da la posibilidad como maestros de hacer una enseñanza individual, muy personal con el niño, tener muy claro cuáles son sus necesidades en el aprendizaje, ayudarlo, o sea, los aspectos o puntos en los que él necesita más motivación. Eso es muy importante para un niño, la verdad. Entonces, otra de las ventajas que te voy a mencionar, pues es el que en una escuela multigrado se reafirma el conocimiento. Si ya asististe 2 ciclos escolares con esa misma maestra y a lo mejor hasta con esos compañeros, te da la posibilidad de ir regresando y regresando, en el sentido de reafirmar, no con la misma actividad, sino me refiero que a contenidos y actividades distintas que te permiten tener un afianzar muy bien el conocimiento. Y la otra cuestión es con los niños más pequeños. Ellos, al ver que otros avanzan con mucha pertinencia, pues ellos también quieren. Te pongo un ejemplo claro, el nombre propio. Si ven a niños de tercero de preescolar que marcan sus pertenencias con su nombre, los niños de primero y segundo identifican ese uso del nombre propio con mucha pertinencia. La verdad es que a veces no se nota en la evaluación, no se nota esa diferencia, incluso por las edades que manifiestan los niños, porque todos usan su nombre, todos utilizan los números, les gusta la lectura. Entonces se hace un trabajo bastante interesante. Maestra Miriam, desafortunadamente el tiempo de nuestro programa se nos ha terminado, pero maestra Miriam Elizabeth Rivera Lugo, le agradezco por acompañarnos en esta mañana. Pues muchísimas gracias, yo les agradezco la experiencia y aparte la oportunidad de que quienes trabajen en escuelas multigrados sepan que su labor es importante. Reconocemos el trabajo, el esfuerzo de los docentes multigrado, y también a las comunidades educativas, pues que manden a sus hijos a estas escuelas. El servicio es de calidad y el trabajo de asesoría y acompañamiento para estas escuelas es continuo, es sistemático y da frutos, ¿no? Entonces se nota en los resultados de aprendizaje de cada niño. Gracias, maestra. Agradezco también al equipo de producción, a Carlos Tapia en la operación, a Bárbara Rito en los teléfonos y la continuidad, a Vero Valdés en la producción de la barra informativa institucional. Se despide de ustedes Jessica Guerrero en la producción y locución de este programa. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana. Gracias por el favor de su atención.
Agradecemos tu atención y te esperamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Algo en Común es un espacio coproducido por la Secretaría de Educación y Radio Mexiquense.